Dame un segundito. A ver, okay. About the main topics that we have learned, not only in this level, but also in the first level. I mean, the main topic that we learned in the first level, which was the present continuous, the main topic that we learned in the second level, that is the simple present, all right? So today we are going to do a review of, we are going to do some examples, we are going to learn everything. So if you have any question, any doubt, today, please let me know, all right? Entonces les voy a compartir pantalla, muchachos. Bueno, como les decía, vamos a hacer un repaso general de los temas principales que hemos visto no solo en este nivel, sino el tema principal que vimos en el primer nivel, que fue el presente continuo. Entonces ahorita vamos a ver cómo usar el presente simple, cuándo usar el presente simple, cuándo utilizar el presente continuo. Muy importante que si tienen alguna duda, por favor me vayan preguntando de a poco. ¿Listo? La idea es que hoy todos queden con el mismo nivel. ¿Listo? A ver. Listo, estamos acá entonces. Ok, we are going to start with, voy a ir explicando un poquito en inglés, un poquito en español ahí para que vayamos mejorando, ¿listo? Ok, so we are going to start with the present continuous. So remember that the present continuous is to talk about the things that we are doing in this moment. So for this, we need the subject, the verb to be, and the verb, but we have to add the ing to the verb. It becomes to the verb in ando endo. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Tú estás viviendo en Vélez. Ella está bailando salsa. Entonces, recuerden que este presente continuo es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Para eso solo necesitamos el sujeto, el verbo to be, y colocarle a todos los verbos el ing. Si no le colocamos el ing, quedaría yo estoy estudio. Para que diga estudiando, le ponemos la ing a todos, ¿listo? For questions is really easy because we only have to put this verb to be at the beginning. You are living in Vélez. Tú estás viviendo en Vélez. Are you living in Vélez? ¿Estás viviendo en Vélez? Para las preguntas ya saben que es súper fácil porque lo único que hay que hacer es coger este verbo to be y ponerlo de primeras. Aquí, por ejemplo, ella está bailando salsa. Ahora, como preguntamos, ¿está ella bailando salsa? Cogemos este is y lo ponemos de primeras. Is she dancing salsa? Ellos están corriendo. They are running. Ahora, ¿están ellos corriendo? Cojo este are y lo pongo de primeras. Are they running now? And that's all. We are going to do an example. How do you say, for example, let me see. Mi mamá está cocinando en este momento. How do you say that? ¿Cómo diríamos? Mi mamá está cocinando en este momento. My mom cooking Cooking, yeah. is cooking in this moment. Yeah. In this moment, ok. Entonces ya saben, lo único que tenemos que hacer es colocar el sujeto, en este caso sería mi mamá. Colocamos is, ¿por qué? Porque estamos hablando de ella, de she. Mi mamá está cocinando, le ponemos la ing al verbo. En este momento, in this moment, alright. La negativa es súper fácil, mi mamá no está cocinando. My mom is not cooking. Podemos decir is not o podemos decir isn't, como quieran. So, is not. No. Okay, my mom is not cooking in this moment. Mi mamá no está cocinando. Now the question. ¿Cómo preguntaríamos, ¿está mi mamá cocinando en este momento? Are. Bueno, are o cogemos este is y lo pasamos de primeras. Are. Entonces, is, no, mi mamá. My mom cocinando. Cooking in this moment. Ok, listo. Si se dan cuenta, es la misma frase de afirmativo, digamos, vea, mi mamá está cocinando, pero este is, como es para pregunta, lo pasamos de primeras. ¿Está mi mamá cocinando en este momento? Siempre deben tener en cuenta eso, ¿ok? Now, how do you say, for example, Messi y Neymar están jugando juntos? Messi and Neymar Are playing. Yeah. Bueno, no sé si se van a comer juntos, pero es together. Entonces colocamos el are, ¿por qué? Porque estamos hablando de ellos, de Messi y Neymar, colocamos el are. Entonces Messi y Neymar are playing soccer.
La negativa es exactamente lo mismo, pero colocamos el not después del verbo to be. Acá pusimos el not después del verbo to be. Recuerden que el verbo to be es is, are o am. Eso es. Entonces, Messi y Neymar no están jugando. Messi and Neymar are not playing together. Now, how do we ask the question? How do we ask, ¿están Messi y Neymar jugando juntos? ¿Es así? Are Messi Messi Are not. Are Messi y Neymar y Neymar jugando juntos? Playing together. Entonces, vean, recuerden, escoger el not, no lo colocamos porque no vamos a preguntar que si no están. Bueno, es la misma frase de acá, vean si se dan cuenta, pero el are va de primeras. Are Messi and Neymar playing together? ¿Están Messi y Neymar jugando juntos? Ok, ahora vamos a responder estas dos. Vamos a dejarla así. Entonces, digamos que estamos en la evaluación final. En la evaluación final yo siempre les pido, háganme una pregunta. Pregúntenme, ¿estás trabajando en Vélez? Entonces, ustedes dirían, bueno, ¿cómo sería estás trabajando en Vélez? ¿Estás tú? Empezaríamos con are you. Entonces, ¿cómo sería estás trabajando en Vélez? Are you working in Vélez? Very good. Are you working in Vélez? ¿Estás trabajando en Vélez? in Vélez. Yo les diría, o si yo les hago esta pregunta a ustedes, yo les pregunto, ¿Are you working in Vélez? Ustedes me dirían, yes, I am working in Vélez. Sí, sí, estoy trabajando en Vélez. O si ustedes no están trabajando en Vélez, no, I am not working in Vélez. Okay. Ahora les digo, pregúntenme, ¿está tu papá viajando ahora? ¿Está tu papá viajando ahora? Entonces, como estamos hablando de preguntas, siempre empezamos con are o con is. En este caso estamos hablando de papá. Entonces empezamos con is. ¿Cómo sería entonces? Is your dad? Is your dad, papá, viajando? Traveling. Tenemos el verbo viajar, travel, y le ponemos la ing a todos, traveling. Ahora, now. Recuerden que este tiempo normalmente va acompañado con cosas como now, que es ahora, in this moment, que es en este momento, right now, que es ahora mismo, cualquiera de esas. Entonces, ¿está tu papá viajando ahora? Si yo les hago esa pregunta, ustedes me dirían, yes, my dad is, me pueden decir, mi papá está, o me pueden decir, él. Pero una pregunta, Dime. para señalar esas oraciones, ¿no lleva un NS dos puntos, AS dos puntos y así? Para señalar que, perdón, Las oraciones. pero que si lleva qué, no te entendí. Es que yo he visto que las oraciones llevan un NS al empezar y dos puntos y ahí sí empieza la oración. O una S o más cosas así, ¿sí? ¿Una NS dos puntos? Ujú. En eso de presente continuo, presente simple y así. No, ¿quién te enseñó eso? No. O sea, NS, yo la verdad nunca he escuchado eso. O sea, que diga NS o algo así, de pronto de que te quieran decir, no sé, por ejemplo, digamos N, que para que sepas que Es que eso se refiere como a negativa y cosas así, ¿sí? ok, entonces que de pronto te quieran decir, por ejemplo, N, que sea negativa, A, afirmativa, la Q de question, affirmative question. A mí no me gusta, digamos, yo recuerdo que en el colegio a nosotros nos enseñaban como una fórmula, entonces era como que, por ejemplo, para hacer oraciones, entonces teníamos que decir sujeto, que es este sujeto, más verbo to be, más, bueno, verbo to be, más complemento, no sé qué, y aprenderse eso, pues sujeto más verbo to be, listo, para la pregunta empieza con el verbo to be más sujeto más complemento, pero así la verdad no sirve porque esa fórmula en 2 semanas se les va a olvidar. Es mejor que ustedes sepan, listo, vamos a preguntar, entonces empezamos con el is o con el are, después va el sujeto, que ustedes interioricen esa fórmula en vez de estar preguntando, bueno, ¿cómo es ese más verbo to be? ¿Sí? No sé si me va a entender. Sí, señor. Ok, great. Y te van a dar cuenta que así van a fluir mucho mejor que en vez de estar aprendiéndose como una fórmula como tal. Entonces, simplemente es aquí, bueno, sí, yes, he is traveling now. Digamos, no, sí, él está viajando ahora. O si no está viajando, me dicen no, he's not. Me pueden decir he is not. O me pueden decir he isn't.
traveling now. Esto, espérenme, estas dos preguntas resumen el presente continuo. Saber preguntar, saber responder en afirmativas, saber negativa y ya. En tercera persona, primera persona. Listo. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, profe. Ok, great. Importante que si tienen alguna duda me la digan, pero si no, pues muy bien. Teacher, Señor. en la de Your Dad Traveling, ¿está tu papá trabajando? ¿Es? Sí, señor. Está tu papá trabajando. Ajá. Ah, no, en esta es viajando. Travel, el verbo viajar, travel, es viajar y viajando, traveling. Ah, ok. Okay. Pero está tu papá viajando, ¿sí? Exacto, viajando. Está tu papá viajando ahora o en este momento o right now, que significa ahora mismo. ¿Alguna otra pregunta? Por boba que piensen que sea la pregunta, porque a veces pasa así. No, es que no hacen alguna pregunta porque pronto ya lo expliqué, no pasa nada. La idea es que me pregunten todo, lo que sea. ¿No? Ok, great. Entonces vamos bien. Ahora vamos a ver el presente simple. Look at now we are going to focus on the simple present, okay? For this, we don't need the ing, we don't need the am, we only need the subject and the verb. Yo estudio, tú vives, ella baila. Para este presente simple ya no necesitamos el verbo to be, o sea, el am, are o is, no necesitamos colocarle el ing, solo necesitamos el sujeto y el verbo. Yo estudio inglés y el complemento, bueno. Tú vives en Vélez, ella baila, el gato toma leche, ellos corren. Nada más. Recuerden que el presente simple es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente. Y el presente continuo es para hablar de cosas que estamos haciendo en el momento. ¿Listo? Entonces, recuerden que con terceras personas le ponemos una S al verbo cuando estemos afirmando. Entonces, ella baila salsa. Solo le ponemos una S al verbo. No significa nada. Ahora para la parte de preguntas. Vean. Si ya ustedes quieren decir, tú vives en Vélez, you live in Vélez. Ahora me quieren preguntar, ¿tú vives en Vélez, profe? Do you live in Vélez, teacher? Lo único que hay que hacer es, si se dan cuenta, es la misma frase de acá, vean. You live in Vélez. Lo único que hay que anteponerle es el do o el das en este caso. No es nada más. Entonces, ella baila salsa. She dances salsa. ¿Ella baila salsa? Me pregunta, does she dance salsa? Es lo único que hay que hacer. Colocar el do o el das cuando están preguntando. Entonces, digamos que estamos en una evaluación. Y yo les digo, bueno, pregúntenme, no sé, ¿tú ves televisión en las noches? ¿Cómo me harían esa pregunta? ¿Tú ves televisión en las noches? Do you Do watch TV at the night? At nights, en las noches, at nights. Entonces, siempre que me vayan a hacer una pregunta en presente simple, tengan en claro eso. Siempre vamos a empezar o con do o con das. ¿Listo? En este caso, ¿tú ves televisión? Pues me dicen, do you watch TV? Pero ahora si quisiéramos preguntar, por ejemplo, ¿Luisa toma cerveza todos los días? En pregunta. does Luisa Luisa drink drink beer every day? Every day. Recordemos que este no se pronuncia como every, sino every. Recuerden que las V's en inglés es mordiéndose un poco el labio. Every, y como si esta N estuviera acá. Every day. Does Luisa drink beer every day? Beer, cerveza. Entonces, ¿qué hicimos? Como era pregunta, empezamos con does. Y después colocamos el she, pues el she lo reemplazamos por Luisa. Hay unos que dicen como, does she Luisa? No. O colocamos el she o colocamos el Luisa. En este caso no podemos colocar el she porque si ustedes me dicen, does she drink beer every day? Ahí está bien, ella bebe cerveza todos los días. Yo le voy a decir, ¿pero quién? Bueno, entonces en pregunta, como no hemos dicho el nombre, pues colocamos el nombre, que es en este caso Luisa. Luisa bebe cerveza todos los días. Listo, ya tenemos pregunta con el do y pregunta con el das. Ahora las vamos a responder. Now we are going to answer this one. For example, do you watch TV at night? Yes, I watch TV at night. Cuando estamos en presente simple, ya no va, hay unos aquí que le ponen el am o algo así, no, ya no va ni el am, ni el ing, nada, simplemente sí, yo veo televisión en las noches. Negative, who remembers the negative? ¿Quién se acuerda de la negativa?
No, I don't watch TV at night. Don't watch TV at night. Very good. At night. Entonces recuerden que en presente simple ya no negamos ni con el I am not, sino que negamos con dos. O negamos con el don't o negamos con el doesn't. Cuando hablamos de she, he o it, negamos con el doesn't. Y el resto, yo, tú, ellos, negamos con el don't. Entonces en este caso, yo les pregunto, bueno, si les pregunto con do, cogen ese do y lo niegan con don't. Listo. Ahora vamos a ver este de acá. Does Luisa drink beer? Ustedes dirían, yes, Luisa, o en vez de Luisa podemos colocar she. She drink beer every day. ¿Qué me faltó acá? Doesn't. La S. Agrégale exacto. la S. Recuerden que habíamos dicho que cuando estamos hablando de presente simple y cuando estamos afirmando le ponemos una S al verbo cuando hablamos de las terceras personas, es decir, de she, he o it. Que esa es la que a veces se les falta uno, pero a poquito lo van cogiendo así. Entonces le colocamos la S. Recuerden, aquí no le colocamos ni la S ni nada de eso porque no estamos hablando de tercera persona. Aquí sí. Sí, ella bebe cerveza todos los días. Negative. No, she she doesn't Ajá. drink Podemos decir Beer she doesn't. Very good. Drink. ¿Lleva la S o no lleva la S el verbo? No. no la lleva. En pregunta y negativa el verbo normal, solo cambia en afirmativa. Y esto, muchachos, es el presente simple. Si ustedes saben preguntar, responder afirmativo y negativo, ya saben presente simple. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Hay alguna duda? ¿No pasa nada? Hacemos otro ejemplo. ¿Cómo se ¿Puedes repetir las frases en español? Claro, aquí dice, ¿Do you watch TV at nights? ¿Ves televisión en las noches? Sí, yo veo televisión en las noches. No, no veo televisión en las noches. Ahora, ¿does Luisa drink beer every day? Luisa bebe cerveza todos los días. Sí, ella bebe. Yes, she drinks. Dime, Esperanza. Profe, esa primera frase se puede, en español se puede traducir como ¿ves televisión o tú ves televisión? ¿Qué es lo que pasa? Buena pregunta. Lo que pasa es que uno en español se come mucho los sujetos. Digamos, uno no dice, exacto, uno no dice tú ves televisión, sino simplemente uno dice ves televisión. Las dos traducciones están bien. Lo que pasa es que en inglés sí es necesario colocar un sujeto. En nosotros en español da ok. igual si decimos tú ves o ves, ¿vale? Ok, ¿Qué gracias. otra pregunta tienen? Ok, you're welcome. Ok, ahora lo más importante. Quiero que me pongan mucha atención acá. ¿Cómo identificar si yo les pregunto con do you, con presente simple, que ustedes me respondan con presente simple, o si yo les pregunto con presente continuo, que me respondan con presente continuo? Súper fácil, súper fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, si estamos en la evaluación final, entonces voy a hacer, digamos, un pequeño ejemplo de cómo empiezo yo, por ejemplo, a veces en la evaluación final. Entonces yo les pregunto como, ¿do you live in Vélez? ¿Do you live in Vélez? ¿Tú vives en Vélez? Ustedes identifiquen, bueno, presente simple. Eso quiere decir que ya no va, si les pregunto con do o con das, es presente simple. Es decir, que ya en la respuesta no va ni el am, ni el ing, nada. Entonces me dicen, yes, I live in Vélez. O no, I don't live in Vélez. Pero si yo les quisiera preguntar en Vélez, o si ustedes quisieran preguntarme, ¿estás viviendo en Vélez? ¿Cómo sería ese estás viviendo en Vélez? ¿Cómo sería ese estás tú viviendo en Vélez? Are you living in Very Vélez? good. Living in Vélez. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Hay una parte en la que yo les pido que me hagan preguntas. Es súper fácil. ¿Cómo sabemos cuándo es con ing, con presente continuo, presente simple? Si el verbo suena en ando, endo, si yo les digo, pregúntenme, ¿estás trabajando, viviendo, bailando? Tiene que ser presente continuo, es decir, que empezamos con el are o con el is y le ponemos el verbo al ing. Pero si el verbo suena como tú vives, tú trabajas, tú bebes, es presente simple, es decir, que empezamos con do o con das. Entonces acá, ¿tú vives en Vélez? Si yo vivo en Vélez, no, yo no vivo en Vélez. Ahora, ¿estás viviendo en Vélez? Ustedes dicen, bueno, si yo les hago esta pregunta en inglés, ¿Are you living in Vélez? Ustedes dicen living, ¿estás viviendo?
So, también tienen que responder con presente continuo. So, dirían, yes, I am living in Vélez. Or no, I am not living in Vélez. ¿Listo? Ahora, les digo, por ejemplo, ahora pregúntenme, ¿está tu mamá, vamos a cambiar, bueno, está tu hermana, un verbo que no hemos utilizado ahorita, ¿está tu hermana caminando? No, mejor, leyendo un libro en este momento. Entonces, antes de hacer la pregunta, ustedes identifican qué tiempo estamos hablando. Yo les dije, ¿está tu hermana leyendo, ando? ¿Sería presente continuo o presente simple? Continuo. Exacto, continuo. Entonces, ustedes dicen, bueno, sería esa pregunta. Vamos en presente continuo. Entonces, sería con is, porque estamos hablando de tu hermana. Entonces, ¿cómo sería esa? ¿Está tu hermana? Is sister. Un segundo. Is your Is sister? your sister leyendo un libro? Reading in book. Reading A book a book in this moment? in this moment. ¿Y vos? Entonces, ¿está tu hermana leyendo? Ando, le ponemos la ing y empezamos con el verbo to be. Un libro en este momento. Si yo les hago esa pregunta, ¿está tu hermana leyendo? Entonces me dirían, sí, ella está leyendo. She's reading a book in this moment. Les pregunté con ing, me responden con ing. No, she's not reading a book. Pero si ahora yo les digo que me pregunten, ¿tu hermana lee libros en las mañanas? ¿Cómo sería ahí ahora? Do. Does Entonces, como Ay, ya es doesn't, presente sí, perdón. simple, porque ya no, ya el verbo no dice Es ella, leyendo, sí. sino, ajá, entonces Doesn't. sería con do. Doesn't. Bien, en este caso das. doesn't Das, your sister? tu hermana. Your sister Lee libros. Reading. reading Read. Termina con R. reads. No, recordemos que pregunta, el verbo anormal, ya no le cuando colocamos esté más. Ok. Ajá. Lee libros en las mañanas, digamos, in the mornings. Entonces, vea, aquí ya no le ponemos el ing al verbo, porque si no quedaría tu hermana leyendo libros. No, tu hermana lee. Cuando el verbo diga lee, vives, no va con el ing, nada. Entonces, tu hermana, vea, ¿está tu hermana leyendo un libro? Aquí, ¿tu hermana lee libros? Presente simple. Entonces me dirían, sí, ella lee libros. Yes, she reads books in the mornings, en la mañana. Or no, en ese caso me pregunto con das, lo digo con das. No, she does not or doesn't read books in the mornings. Eso es. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Ya un poco mejor? Sí, profe. Ok, vea, estos 4 ejemplos fundamentales. Estos 4 ejemplos son muy, muy fundamentales de lo que es el presente simple y presente continuo. Si entendieron esto, ya tienen, mejor dicho, el 70% de la evaluación casi que asegurada prácticamente. ¿Alguna duda? Teacher, en la negativa no se le pone la S, ¿cierto? Solamente en la afirmativa. Sí, señor Omar, exactamente. Solo en las afirmativas le ponemos la S y solo cuando estemos hablando de tercera persona, porque en este caso no lleva, ¿listo? Profe, una preguntita chiquita. Sí, señor. Carlos. Carlos. Señor Profe, Cotoy. es que se me puso como lento en internet y no entendí el último ejemplo, el de Does Your Sister. Read books in the Ese. morning. Sí, ese. ¿Me lo podrías explicar? Listo. No, pues simplemente les decía que acá, que cada vez que yo les pida que me pregunten, ¿está, digamos, tu hermana leyendo, ando, sería con presente continuo? O sea, sería con el is y con el ing. Si ahora les digo, pregúntenme, ¿tu hermana lee libros en las mañanas? Como el verbo, como es presente simple, porque tu hermana lee libros rutinariamente, preguntamos con do o con das. En este caso, das, porque es tercera persona. Después sería tu hermana, después lee libros en las mañanas. Acá sí, ella lee libros en las mañanas. No, ella no lee. Negamos con dasen, porque les pregunté con das. Les pregunto con do, me digan con don't. ¿Ok? Ok, muchas gracias.
Okay, great. Ahora, ¿quién quiere intentar una conversación más o menos de cómo va a ser esa evaluación final? ¿Quién la quiere intentar? Y yo la voy transcribiendo acá, como para que los demás vean. ¿Quién quiere intentarlo? Who wanna try it? A ver, ¿quién se arriesga? Who wanna try it? Yo le voy ayudando de a poco. Profe, esto, y una oración, digamos, cuando lleva el have o el has para responder, o sea, solamente bien. una vez que... Bien, buena pregunta. Si hagamos un ejemplo con do edad, y el do lo utilizo todo el tiempo en esas evaluaciones, porque hay mucho que sacar de ese, digamos, do you have brothers or sisters? Que de hecho, hermanos o hermanas, yo también puedo decir siblings. Siblings significa hermanos o hermanas, o sea, en general, como decir, ¿tienes hermanos? Refiriéndose ¿a qué? Refiriéndose tanto a hombres como a mujeres. Siempre hago esta de acá, brothers or sisters, como para que identifiquen. Entonces, do you have brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? So me dirían, yes, I have, y aquí podemos responder, digamos, I have 2 brothers and 3 sisters, digamos. Yo tengo 2 hermanos y 3 hermanas. O si me quieren decir, no tengo ni hermanos ni hermanas. I don't have brothers or sisters. Brothers or sisters. Ya recuerden que el have cambia a has cuando hablamos de tercera persona. Entonces yo les pregunto, does Juliana have pets? Grábense este pets, que siempre lo voy a utilizar. Pets significa mascotas. Entonces, does Juliana have pets? ¿Juliana tiene mascotas? Yes, she has pets. Aquí habíamos dicho que cuando estábamos hablando en afirmativas y de tercera persona, a los verbos le poníamos una S. En el caso de have, ya saben que ya no se hace así, sino que ya cambia a has. Es una acepción, es un verbo que tiene esa acepción, ¿no? Si ella tiene mascotas, o no, she doesn't, porque les pregunté con doesn't have pets. Okay. ¿Alguien tiene... Bueno, ¿quién quiere intentar la conversación? ¿Quién quiere intentar la conversación? A ver, para que los demás vean cómo va a ser esa conversación final. Wanna try it. A ver, ¿quién se arriesga? Más allá de la participación, que si es una nota, está como para que lo intenten y se vayan soltando a poco para ese día. Wanna try it. A ver, ¿quién lo intenta? ¿Nadie? Yo sé que aquí hay varios que lo pueden hacer por las conversaciones que tuvimos en el primer nivel, estoy seguro. Profe, sí. una cosita, por favor. Claro, Esperanza. Ok. No, ya ¿Dime, era Esperanza? eso, que le decía que no podía entrar mi compañera. Gracias. Ya, profe, es que ok. salía que Sandra no le permitía entrar porque era ajena a la reunión. Gracias. No, ok, dale, vale. Pues, Ya, gracias. ok, dale. ¿Quién? A ver, ¿quién se anima? ¿Juliana? ¿Quieres intentarlo? You wanna try it? Bueno, pues, Listo. Creo que escuché la conversación que vamos a tener con Juliana. La vamos a hacer primero así sin transcribirla y cada uno intenta ver si entiende, intente responder también. ¿Listo? Vamos a empezar. Ok. Let me see. Where do you live? Ese where bueno, ya lo hemos visto. Where do you live, Juliana? Where do you live? I am live in La Belleza. I live in La Belleza. Okay. Do you have pets in your house? Do you have pets in your house? Es que... Pets, mascotas. Do you have pets? Pets. Okay. Yes. Do you have... Ay, Dios mío. La vamos a hacer. Mírala acá, bueno. Bueno, I do... I have. I have pets in the house.
Okay. Está bien, ya. In my house. Bueno, in my house. Ah, Okay. in my house. Do you like to watch movies? Recuerden esa cosa que no nos ha explicado ahorita, pero ya se les había explicado la vez pasada, que siempre que hay dos verbos le colocamos el to. En este caso, te gusta, tenemos el verbo gustar y el verbo ver. Entonces le colocamos este to en medio, que no traduce nada. Simplemente tenerlo en cuenta. Entonces, do you like to watch movies? Películas. Do you like to watch movies, Juliana? Yes, me gusta. I like to watch movies. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Es lo mismo de la pregunta. Sí, me gusta ver películas. O si dijeran, no, no me gusta ver películas. No, I don't like. Bueno. Now, do you like to watch horror movies? Do you like to watch horror movies? No, I don't know. No, Sí, puede decir I do not o I don't. I don't know. Bueno, I don't know to watch horror movies. Like to watch, yeah, horror movies. Ah, no. Horror movies. Me como las palabras. Yeah. Now, let me see. Do you practice sports? Do you practice sports? Lo único, espérame un pequeño paréntesis. Deben siempre fijarse en el verbo que yo les doy. Acá, do you have? Me responden con el have. Do you like? Me responden con el like. Do you practice? Bueno, me faltó que el you. Do you, me responden con ese verbo que yo les doy en la pregunta. Ok, do you practice sports? No. No. I don't practice. I don't practice sport. Okay. What do you do in your free time? Importante esta, free time. ¿Te acuerdas qué significaba? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? Esa sí que casi siempre la pregunto. What do you do in your free time? Siempre que escuchen este free time, tiempo libre. ¿Ok? Okay. I do free time. No, ¿Cómo se pronuncia? Puedes decir, digamos, puedes decir, in my free time, en mi tiempo libre, yo y el verbo nada más. Okay. Yo duermo, yo, o sea. In free time, I read. I read, ok, yo leo. Más, what else? ¿Cómo es eso? I sleep, yo duermo. ¿Qué más puedes decir? Bueno, ahí ya me puedes decir lo que sea. Watch movies, Muy también bien, es movies, películas. Como do cooking, ¿sí? Yo cocino. No, espera. Así solo. I cooking. Cook. O cook, ¿verdad? Perdón. Dale. ¿Ya? Bueno, sí, pues ahí ya ustedes pueden decir, me pueden empezar así, in my free time, o simplemente dicen así, yo leo, yo duermo, yo lo que sea, ya nada más. Profe, una preguntita, ¿cómo se dice el verbo escuchar? Ok, listen. I listen, y este listen tiene una particularidad que siempre va con este to. Yo siempre les había dicho que el to, bueno, que el to es cuando vayan los verbos, pero en este caso siempre va con el to, no importa si haya otro verbo después. Si ustedes quieren decir, yo escucho música, I listen to music. Yo escucho rock music, música rock. Bueno, I listen to rock music, to reggaeton music, to vallenato music. ¿Ok? Listo. Ahora yo te pregunto, Juliana, are you speaking English? Are you speaking English in this moment? Yes, I am speaking English in this moment. Okay, very good. This moment. Is your mom
¿Qué verbo colocamos? Is your mom eating lunch? Is your eating, I don't know, pizza now? No, my mom not, no, is not eating pizza now. Okay, great. Muy bien, that was good. Now you ask me a question. Normalmente, así como llevamos la conversación con Juliana, más o menos es digamos, la conversación final. Y al final les digo, bueno, ahora ustedes háganme las preguntas. Entonces, Juliana, how do you ask me? ¿Te gusta, o no, mejor, ¿tú bebes café en la mañana? ¿Cómo me preguntarías? ¿Tú bebes café en la mañana? You drink Pero coffee. nos falta algo para... Perdón. Do you drink coffee Bien. in the morning? Very good. Now ask me, ¿tu papá, qué otro verbo que no hemos utilizado? ¿Tu papá escucha vallenato? En pregunta. ¿Escuchas? Listen. Sí, listen. Do you, sí es do o da? Das. Porque Ajá. está hablando de Exacto. that. Das. Okay. Entonces, does your dad Ujú, listen ujú. vallenato? Okay, to vallenato, muy bien. Podemos dejar en vallenato, le podemos agregar vallenato music, que suene mejor, ok. Now ask me, ¿estás bailando reggaetón en este momento? ¿Cómo me preguntarías? ¿Estás bailando reggaetón? Are you Ujú. dance reggaeton? Le faltó algo el verbo. Ahí dice tú bailas, ¿No? para que suene bailando, ando. Perdón, dancing. Yeah. Reggaeton. Digamos now, ahora. And finally, la última. How did you ask me? ¿Está Carolina aprendiendo inglés? ¿Está Carolina aprendiendo inglés? Is Carolina, ¿cómo es aprendiendo? Aprender es learn, ¿cómo sería aprendiendo? Eso. Is Carolina learn English? ¿Qué le ponemos para que suene aprendiendo? Al verbo Learning English. Very good. Muy bien, Juliana, te felicito. That was good. Eso, digamos, un ejemplo muy claro de cómo hacer esa evaluación final, casi que toda va a ser así como lo hicimos con Juliana. Tal cual. Pues son preguntas, dependiendo de lo que ustedes me vayan diciendo, pues yo les voy preguntando y ya, y saber preguntar. Vea, ya me hizo esas 4 preguntas, perfectos, presente simple, presente continuo, presente simple, y me respondió todo también. ¿Cómo la ven los demás? ¿Cómo la ven? ¿Is that easy, difficult, kind of? Un poquito difícil. Pero en las preguntas, Difficult? ¿quién are? Dime, Esperanza. Me sigo perdiendo con o sea, ¿por qué vayan a ¿Tienes confusión de eso? dudas? Ok, Esperanza, ¿cómo me preguntarías? ¿Estás jugando? Dale, déjalo así, no pasa nada. ¿Estás jugando fútbol? ¿Cómo sería? ¿Estás jugando fútbol? Do you playing? Ok, pero como estamos en presente continuo, ¿estás jugando? Es que ahí donde me pierdo. Ok, dale. Entonces, mira, antes de hacer la pregunta, tienes que identificar esto de acá. Digamos, si estamos hablando en presente simple, y mira, esa tablita yo se las voy a enviar. El continuo es cuando termina ing. Exacto. Y cuando está con ing, tiene que empezar con are o con is o con am. Entonces yo te dije, pregúntame, ¿estás jugando? ¿Cómo sería estás jugando? Are you playing? Muy bien, muy bien.
in fútbol, no sé, soccer. Soccer, ok. Listo. Y ahora si yo te pregunto, bueno, pregúntame tú, otro verbo. ¿Tú qué? ¿Qué un verbo que no hemos utilizado? Dígame. ¿Tú nadas todos los días? Nadar es swim. ¿Cómo sería? Swim. ¿Tú nadas todos los días? Do you swim every day? ¿Por qué me hiciste esa pregunta así, con el do? Porque estamos Está muy hablando de bien. algo que se hace todos los días. Exacto, muy bien. Exacto, identificaste esto. Como es presente simple, son cosas que hago rutinariamente todos los días, es presente simple. Do you swim? Si quisiera, si Ok, yo te ya. quiero pregúntame, ¿estás nadando? Ahí sí sería, ¿are you swimming? Porque sería Swimming. nadando. Ajá, ahora pregúntame, Camilo, Camilo vive en Barbosa? En pregunta. Camilo. Camilo, no espere. Entonces sería primero que todo, presente continuo, presente simple. ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Camilo vive, no viviendo, sino vive en Ajá, presente Barbosa. simple. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Entonces sería do. Bueno, pero pues estamos hablando de él. El 2, das. Das, ajá, Camilo. Camilo, Life. if, ajá, Live. Y Barbosa. muy bien. Y la última, ahora, ¿cómo me preguntarías? ¿Está Camilo comprando zapatos? El verbo comprar es buy. ¿Cómo Bye. sería? Ok. Está Camilo comprando. Entonces, is Muy bien. Ujú, Camilo. ujú. Buying. Buy. ¿Cómo se lee? Buying, buying, Buying. ajá, Um, zapatos, and choose. shoes. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor? Ok, listo. Sí, ya. Ya anoté. Ok, great. Eso es lo que Profe, usted... Gracias. yo digo que teniendo la tablita es más fácil uno Claro. guiarse, pero sin la tabla queda uno, Sí. pero Al No, pero principio, ya la escogí. claro, y la tabla Presente ayuda continuo mucho. es ING. Ajá, Listo. exacto. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? En este momento, exacto. Yo les voy a enviar esas tablitas en las cuales va a aparecer la tablita de preguntas, les va a aparecer la tablita de afirmativas y la tablita de negativas. Y es cuestión que, bueno, que está, la que está acá abajo. Y es cuestión de que ustedes... ¿Cómo? Nietzsche, hazme un favor de las tablitas para hacerlas en una cartelera completa. La cartera va a ponerla detrás de... Como cuando uno se aprendía las tablas. queda perdido. Sí. No, digamos, a mí me gusta que la utilicen mientras le cogen el ritmo, pero se van a dar cuenta que es mientras la utilizan un poquito, pero la idea es que la vayan soltando, que ustedes mismos vayan interiorizando la fórmula. Por eso les decía que a mí no me gusta que se aprendan la fórmula S más, sino que ustedes mismos van sabiendo a poco. Pero yo sé que de pronto todavía hay algo de dudas, ojalá no, pues igual si hay dudas, igual seguimos practicando. Pero es cuestión de que hagan esto, vea, hagan preguntas, hagan estas preguntas que están acá y ustedes intenten responder. ¿Listo? A partir de la otra semana, yo les doy la opción de que, como en el primer nivel, ustedes me escriben y yo los puedo llamar por teléfono unos 5 minuticos e intentamos esa conversación como la estamos haciendo con Juliana. Es muy importante que utilicen esa opción porque yo recuerdo que en los niveles pasados, había una chica que me llamó como 5 veces. Profe, podemos hacer una conversación, yo la llamaba. Las 2 primeras no muy bien, ya la quinta lo hizo súper bien. Es cuestión de que hagan eso. Yo los llamo, vamos practicando mientras se van soltando y ya, ¿listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Ay, no, perdón, es que se escucha por allá. Bueno. Dicho. Señor Omar, perdón. En la que usted dice, what do you do in free time? O sea, ¿qué haces en tu tiempo libre? Sí. Ahí se repite el do in your, o sea... No, ahí no es necesario, ahí simplemente, si yo le pregunto eso en español, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Usted cómo me respondería? Usted dice, yo veo televisión. I watch TV. Ya no hay que colocar el do, nada de eso. Pero en la pregunta sí, porque es que, o sea, ahorita cuando la pasamos, what do you do in your free time? Sí, yo creo que no les voy a pedir que me hagan ese tipo de preguntas, pero sí se las voy a hacer. Digamos, si yo les pregunto, ¿qué comes en tu tiempo libre? What do you eat in your free time? Lo que pasa es que el do se puede utilizar como verbo, que en este caso es hacer.
¿O qué comes en tu tiempo libre? What do you eat? ¿Qué juegas? What do you play? El do, va el do, el sujeto y el verbo, y le anteponemos el qué. ¿Qué juegas en tu tiempo libre? En la siguiente, digamos, explicación que veamos, volvemos a hacer un repaso rápido de las WH question, con el qué, con el dónde, pero mientras tanto lo más importante es lo que acabamos de ver, como digamos, esas estructuras de acá. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, entonces a partir ya de la otra semana, recuerden que vamos en la semana 2, nos falta la semana que viene y la siguiente, entonces a partir de la otra semana, a principio y a final de clase, yo les voy a pedir que alguien se arriesgue, así como lo hicimos con Juliana, de ir teniendo estas conversaciones para que los demás también vayan escuchando y ustedes también se vayan soltando, ¿listo? Se van a dar cuenta que no es difícil. Ustedes más que todo que vieron el primer nivel, que están asustados y al final a todos les fue súper, súper, súper bien. Entonces, no pasa nada, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy y nos veríamos entonces el lunes. ¿Listo? That's all for today and then see you on Monday. Bye bye. Have a good afternoon. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye, teacher. Thanks, teacher. Bye.